Ay, no. ¿Me escuchan? Ya, cualquier cosa me avisas. Vamos a hablar hoy día de la distribución de líquidos corporales, que es nuestro primer tema. Entonces, este tema es súper importante porque van a haber muchos pacientes hospitalizados y ese tema es vital para controlar un paciente hospitalizado. Bueno, vamos a hablar de la distribución del agua corporal, del líquido extracelular, intracelular, de las composiciones, de la diferencia entre osmolaridad, tonicidad, mecanismos de regulación y algunas alteraciones del volumen extravascular. Entonces, fíjense esto, el agua corporal total del organismo es el 60% del peso. Este 60% del peso, si tenemos un individuo, para hacerlo fácil, de 100 kilos, 60 kilos van a ser agua, ¿no es cierto? De este 60% del peso, 2/3, que son el 65% de esto, serán del espacio intracelular y 1/3, más o menos 35%, del espacio extracelular. Pero en el espacio extracelular también está el espacio intravascular. Entonces, si se vienen conmigo aquí a la gráfica, fíjense, en las mujeres es un poquito menos y en los hombres es un poquito más. Este 60% está acá, 2/3 es el intracelular, 1/3 el extracelular, y de este extracelular están en el intravascular un 20%, que más o menos son 5 litros, y el fluido extracelular 80%. Eso es importantísimo. Quiero decirles una cosa, eso depende mucho de la cantidad de grasa que tenga un paciente. Mientras más gordito sea el paciente, menos líquido va a tener porque el músculo tiene mucha agua y la grasa tiene muy poca agua. ¿Listo? Resumiendo, aquí está. En el intracelular hay un 65%, en el extracelular hay un 35% del intravascular. El agua pasa libremente por todas las membranas celulares por ósmosis. Y aquí quiero que me atiendan bien. El concepto de ósmosis es el siguiente. Paso de agua de menor a mayor concentración a través de una membrana semipermeable. Y si me atienden van a ver que esta diapositiva es bastante interesante. Tenemos el famosísimo ejemplo del tubo de ensayo en U dividido por una membrana semipermeable. A un lado del tubo vamos a poner un soluto, cualquiera que sea, en este caso la glucosa. Y fíjense lo que va a pasar. Cuando ponemos la glucosa, se llena de soluto un lado y aquí viene la ósmosis, que es paso del agua de menor a mayor concentración. Ahí está. Esto es vital, por favor. Esto es vital para nosotros. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Si han entendido esto, ya es mitad de la clase, ya está entendido. Voy a repetirles, solamente porque son ustedes. Ponemos glucosa o cualquier soluto a un lado y la ósmosis es el paso de agua. No hay ósmosis de otras sustancias, solo de agua. Este concepto nunca se olvide. De menor a mayor concentración. Ahí está. También hay que tomar en cuenta las fuerzas de Starling. Este es un vaso sanguíneo, este es el intravascular. ¿Qué factores sacan el líquido o qué fuerza tiende a sacar el líquido del vaso? La presión hidrostática, que es la presión que ejerce la sangre sobre los vasos, y la presión coloidosmótica capilar, es decir, las presiones coloidosmóticas se refiere a la cantidad de proteínas que está en el intersticio. ¿Qué fuerzas tienden a mantener, sería la sangre dentro del vaso? La presión coloidosmótica intravascular y la presión hidrostática capilar. O sea, todo lo que está aquí. La presión osmótica es la presión hidrostática que se opone al movimiento del agua de una determinada solución. ¿Por qué es importante la presión osmótica?
porque tiene que haber en determinado momento un equilibrio entre dos compartimientos. No puede pasar siempre el agua de un lugar a otro, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Eso se llama presión osmótica. Fíjense acá la diferencia de los niveles de las disoluciones que se encuentran. Lo importante de la presión osmótica es mantener en equilibrio, acuérdense de eso. ¿Y cuáles son los determinantes osmóticos para que haya este equilibrio? Recuerden, agua corporal total 60%. Si un hombre pesa 70 kilos, el agua corporal serán 42 litros. En el líquido intracelular, el principal componente o determinante de la presión osmótica es el potasio y en el líquido extracelular es el sodio. Entonces, más o menos hay esto. Con los otros iones va a haber un equilibrio. ¿Cómo se calcula la osmolaridad plasmática? Con esa fórmula que es muy conocida, clásica, donde ven que el principal determinante de la osmolaridad plasmática, que es parte del líquido extracelular, acuérdense de eso, es el sodio por 2, luego la glucosa dividida entre 2 y se le puede sumar el BUN dividido entre 2.8. La fórmula simplificada, cuando nosotros tenemos un paciente hospitalizado con edemas o con hiponatremia, etcétera, será el sodio por 2. Esta parte, ya que la urea es un osmol ineficaz, la urea en un paciente que no tenga insuficiencia renal es ineficaz porque es muy poca concentración, ¿ya? Pero de aquí vienen los términos osmolaridad y tonacidad. Como hemos dicho que la urea son osmoles inefectivos, escuchen bien esto. Si hay preguntas, me dicen, doctor, y respondemos inmediatamente. La tonicidad es la fracción de la osmolaridad producida por solutos efectivos. En este caso, el soluto efectivo son el sodio y la glucosa, porque son solutos que no atraviesan la membrana plasmática en forma pasiva, sodio, glucosa, etc. En cambio, la urea en pocas cantidades pasa las membranas sin necesidad de presión osmótica. Entonces, a esta parte efectiva de la osmolaridad, de osmoles efectivos, se llama tonicidad. Cuando sumamos a la urea, que es un osmol inefectivo, osmolaridad. Pero la osmolaridad es importante porque hay casos de insuficiencia renal donde la urea sube mucho. Entonces sí tiene un evento osmótico, puede provocar un evento osmótico. ¿Cómo el organismo va a regular la osmolaridad? Entonces síganme por favor. La sobrecarga de agua va a provocar hiposmolaridad, ¿no es cierto? En un paciente que no orina, se toma muchos líquidos, se hincha, sobrecarga de líquido. Al revés, si hay un déficit de agua, pongan su cabeza en un hombre que esté en el desierto, no bebe líquido, se deshidrata porque suda. Entonces, si hay déficit de agua, va a haber hiperosmolaridad, osmolaridad, ¿no? Si hay hiposmolaridad, se suprime la hormona antidiurética porque hay sobrecarga de agua. Y si hay hiperosmolaridad, hay dos mecanismos importantes. Uno es el aumento de la sed y otro es la liberación de la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina. Si se suprime a este lado la ADH, aumenta la diuresis y la orina se hace diluida. Entonces, acuérdense del paciente que toma mucho líquido o que toma mucha cerveza y va cada rato al baño porque aumenta la diuresis, porque no hay hormona antidiurética. ¿Lo ve? Eso es porque se está tomando mucho líquido. Siempre piensen que esta regulación debe haber órganos, corazón y riñón normales. A este otro lado, les repito, déficit de agua, hiperosmolaridad, aumento de la sed, liberación de ADH, y en este caso habrá disminución de diuresis y el paciente hace una orina concentrada. La orina diluida es una orina clarita, color pajizo o transparente. Y la orina concentrada es un amarillo oscuro. Entonces aquí también es importante porque si ustedes ven el color de la orina, se van a dar cuenta más o menos de qué le pasa a un paciente, ¿no es cierto? La osmolaridad urinaria es intensamente variable de acuerdo a las necesidades. O sea, el riñón es un órgano tan importante y tan, entre comillas, inteligente, que puede disminuir la osmolaridad desde 50 o llegar hasta 1200. Fíjese ese rango.
de capacidad que tiene el riñón, gracias a la capacidad que tiene de hacer un intersticio hiperosmolar, tiene las aquaporinas para que actúe la hormona antidiurética, etc. ¿Cómo se regula el volumen circulante eficaz? ¿Qué es el volumen circulante eficaz? Es el volumen en el líquido extracelular que se encuentra en el sistema arterial y que perfunde los tejidos. La excreción urinaria de sodio depende de las alteraciones del volumen circulante eficaz. A mayor volumen o mayor sodio, el sodio urinario subirá de 20 y a menor volumen el sodio urinario disminuye en 20. Entonces aquí sale el famoso índice urinario, ¿ya? Los requerimientos de líquidos. Entonces, nosotros como humanos tenemos unos requerimientos de líquidos. Agua para compensar las pérdidas y cubrir las necesidades diarias. Y esas son las pérdidas insensibles que se calculan de esta manera. Esto es súper importante para hacer el control de líquidos en un paciente hospitalizado. La perspiración insensible, que es cuando tú hablas, estás eliminando algo de líquidos. Eso es más o menos 500 ml. La respiración, que es insensible también, son 300 ml día. Por eso se llaman pérdidas insensibles, pues, ¿ya? Muy bien. Orina, pérdidas sensibles. La orina, más o menos 1500. Lo normal, si ustedes quieren calcular y saber que su paciente tiene una buena diuresis, es de 1 ml kilo peso hora. Y más o menos se eliminan con las heces 250 ml por día. Más o menos el cálculo aproximado de las pérdidas insensibles se calcula como 12 ml por kilo peso día. Si un individuo pesa 50 kilos, le multiplicas por 12 ml, que son 60 ml por kilo peso por día. Entonces, si el paciente tiene 12 ml por 60, vamos a poner que tiene 100 kilos el paciente, entonces son 1200 ml que debería perder por pérdidas insensibles al día. Sin embargo, pueden haber pérdidas patológicas, por ejemplo, pérdidas gastrointestinales cuando el paciente tiene diarreas o tiene aspiración por una sonda nasogástrica, fístulas, secuestro de líquido como en una obstrucción intestinal o una pancreatitis. Se pueden perder hasta 8 litros al día en diarreas severas. Fíjense ese dato importante. Pérdidas por sudoración, sobre todo por hipertermia, fiebre. Puede aumentar la pérdida hasta 1 litro por hora en caso de elevación de la temperatura. Pérdidas de evaporación en quemados. Imagínense, la piel es un órgano protector porque evita que eliminemos líquido de más, pero en un gran quemado se elimina muchísimo, ¿ya? Hasta 1 litro por hora puede eliminar un gran quemado. O sea, es muy, muy complicado el caso. Y pérdidas por diuresis, cuando utiliza soluciones hiperosmolares o diuréticos o hay hiperglucemia. Entonces, esta es la fórmula del balance hídrico. Líquidos ingeridos menos líquidos eliminados. Los líquidos ingeridos o administrados son todo lo que toma el paciente por vía oral, todo lo que se le administra por vía parenteral. Generalmente, la vía parenteral es cualquier vía que no sea por la boca. Entonces, puede ser el músculo, la vena subcutánea, lo que quieras. Pero normalmente se refiere a parenteral a vía intravenosa, ¿ya? Entonces, sumas todo lo que entra por vía intravenosa, vía oral, más el agua endógena, que es lo que producimos diariamente, que más o menos son 200 ml. Menos los líquidos eliminados, que son las pérdidas sensibles, diuresis, catarsis, más pérdidas insensibles, perspiración, respiración, más pérdidas patológicas si es que hubiera. El balance hídrico de un paciente se considera que es positivo cuando el paciente gana líquido, es decir, tiene edema. Eso es importante. Y el balance es negativo cuando el paciente pierde líquido. Normalmente, un balance normal, se podría decir, siempre es levemente negativo, menos 200 ml. Bueno, el balance en un hospitalizado debe ser diario y se debe pesar diariamente al paciente, sobre todo en patologías donde hay edemas, insuficiencia cardíaca, un paciente cirrótico, un paciente con insuficiencia renal, un paciente con edema de otro tipo.
Estas son las concentraciones de electrolitos y glucosa de las distintas soluciones. He copiado todas estas cosas porque son las soluciones que tenemos acá en nuestro medio. El mal llamado suero fisiológico, que es el salino al 0.9%, fíjense que tiene una osmolaridad de 308, no tiene glucosa, tiene 154 miliequivalentes de sodio y lo mismo de cloro. Las dextrosas, por supuesto que estas son las osmolaridades, de acuerdo a la concentración 5, 10, 20%, tienen 50 gramos por litro, 100 gramos o 200 gramos de glucosa y no tienen electrolitos. Fíjense que todo esto es en cero. El suero glucosalino, que tiene menos concentración de glucosa que una dextrosa al 5%, tiene un poquito de sodio, la mitad del fisiológico, la mitad de cloro, nada más y un poquito de glucosa. Ese es el famoso glucosalino. El Ringer normal no tiene glucosa, tiene un sodio de 147, que este está más aproximado al sodio al plasmático, ¿no es cierto? Este sería más fisiológico que el fisiológico. Digo mal llamado fisiológico porque esto es mucho más alto de lo normal. Y tiene cloro un poquito más alto y tiene un poquito de potasio el Ringer normal. Y el Ringer lactato tiene 130 de sodio, 109 de cloro, menos concentración. Esto es importante para pacientes hipertensos, para pacientes renales, etcétera, que hay que ponerles un poquito. Y sobre todo para pacientes renales porque tiene un poquito de potasio y tiene un poquito de bicarbonato. Entonces, este suero es importante para esos pacientes que tienen una discreta acidosis, ¿ya? ¿Cuáles son las alteraciones? Ya vamos a acabar. Esa es una primera clase cortita, pero yo lo que he querido hacer es justamente eso, para que ustedes me pregunten, pues muchachos, alteraciones del volumen extracelular. Si hay un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, se relaciona con hiponatremias. Y eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Y si por el contrario hay una diabetes insípida, se relacionará con hipernatremia. Muy bien. Entonces voy a dejar de compartir y voy a volver al Meet. Preguntas, muchachos. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Este tema lo he hecho cortito, súper cortito, pero esa es mi idea. Darles lo más concentrado posible, pero que sea pues una cosa que les sirva. A ver, ¿hay alguna duda? Nada. Doctor, para poder calcular la osmolaridad plasmática, ¿cualquiera de las dos fórmulas sirve? Tanto la fórmula simplificada o sí tenemos que realizar ambos. Si tú tienes tiempo y el paciente no está grave, puedes mejor hacer la fórmula completa. Si es un paciente de urgencia, por ejemplo, es una hiponatremia sintomática, el paciente ha convulsionado o el paciente se siente mal, es mejor hacerla simplificada, ¿ya? Está bien, doctor. ¿Alguien más? Nadie. Bueno, espero pues que realmente este es el último año que hagamos clases virtuales. Al año sí o sí tienen que ser clases presenciales, pero realmente, adelante, ¿quién levantó la mano? Doctor, en caso de la diarrea en las pérdidas patológicas, ¿cómo se calcula la cantidad de pérdida? Bueno, no hay una fórmula para calcular, pero se hace más o menos esto tiene que hacerlo las enfermeras, pues, por el número de deposiciones y la cantidad. Entonces el paciente tiene que hacer una chata y calcula, ¿ya? Más o menos en una diarrea severa puede haber hasta medio litro, 1 litro por cada deposición. Imagínate que el paciente tenga 20 deposiciones al día. Entonces es harto. Pero nos tiene que ayudar realmente el personal de enfermería es un cálculo, así como se calcula la cantidad de diuresis, ¿no es cierto? ¿Qué más?
Bueno, voy a enviar una reacción de la clase. Ya, un puntito pues, ya. Bueno, muchachos, entonces mañana, mañana y pasado vamos a hacer alteraciones del sol. Con esta clase que se la voy a enviar a la representante, creo que